tardes, noches, ya empezamos. Bienvenidos al curso del Aula Mística de Salamanca, de la Fundación Santiago Pérez Gago. Gracias a todos por dedicar vuestra tarde de sábado a un poquito de cultura, no es muy habitual, pero aquí la hacemos siempre todos los sábados de fin de mes, ya lo sabéis algunos que venís ya a menudo. Bueno, inauguramos el año y después de este periodo navideño, algunos recordaréis el último acto que hicimos de la noche más buena, dedicada a los solsticios, y en concreto al nacimiento de Jesús. Pues hemos querido dar cabida hoy en nuestra aula mística al fenómeno religioso que se daba en torno a la época de Jesús. En tanta vorágine religiosa, nos lo dirá después Luis, de aquella época, y en cierto modo decadente, emerge como un arquetipo, como el jaramago en la escombrera, como nos dirá nuestro maestro Gago, Jesús y su palabra pronunciadora. Es como si Jesús viniera a echar a los mercaderes del templo, como dices tú en alguna entrevista. Y para hablarnos de ello tenemos a un versado en este periodo, Luis Antequera. Antes de presentar su trayectoria, he de decir que aunque yo te conocía por los medios, pues como sabes tuve la oportunidad hace unos meses de conocerte en persona cuando viniste a presentar el libro. Y bueno, enseguida, y espero que no me contradigas ahora en público, conectamos. ¿Cómo te lo digo privado? Conectamos porque eres... La conexión fue perfecta, la verdad que fue impresionante para mí. Una de las grandes cosas que me ha ocurrido en la que es ya mi tercera venida a Salamanca ha sido precisamente conocer a Fernando Lavajos, a su mujer Ana, a Mariate, en fin, a las personas que me han acogido aquí con tanto cariño en el entorno del aula mística. Ha sido una de las grandes cosas, Fernando, sin duda. Sí, ya me lo habías dicho. Así es. Y yo también me sucedió. Y quizá por eso, porque es una de esas personas que es muy natural, muy transparente, frente a otras personas que en cuanto se le suben un poco el éxito a la cabeza, pues ya no te hablan de cosas así, ¿no? Bueno, todo éxito es relativo, y yo creo que es relativo porque vivimos en una época donde ya se sabe, con estas dobles raseros de medir, creo yo que te sucede eso, que deberías de ser más valorado seguramente, pero como tratas temas que son tabúes o desde un lado que no está bien visto, pues parece que sucede eso, ¿no? Bueno, en su semblante de las redes pones enamorado de la vida, de la historia, de la música, del arte y de la comunicación. Y como estáis comprobando, es un gran comunicador y lo vais a comprobar más, ¿no? No sé si ese orden, no me meto. La vida está bien, está bien. Y estén las redes, te mueves por ahí. No somos los que las desbancamos, las utilizamos bien, ¿no? Más o menos. Bueno. Entonces, bueno, como nos diría otra vez nuestro maestro Santiago, lo que hacemos no agota ni mucho menos lo que hacemos. Pero hay que decir que Luis entonces hace periodismo, es periodista, es escritor, sobre todo de historia. Y pones también tu voz en algunos coros. Eso es, y coros tan buenos que se pueden permitir tener un cantante como yo, de malo. Y te iba a comentar que incluso tienes una zarzuela este sábado. Efectivamente, esta mañana estaba ensayando. Pero ahora, maravilloso concierto de la zarzuela. Ahora no te vamos a poner en aprieto, pero quizá para el próximo acto navideño no te libres. Yo que vosotros no lo haría. Te cobijaremos Conoce uno sus limitaciones. Bueno. No es lo mismo ser cantante en un coro que ser cantante solista, ¿eh? Lo que se pide para ser cantante en un coro es buen oído, no buena voz. Y en cambio para ser un cantante solista hay que tener ya una buena voz. Lo peor que le puede pasar a un coro es tener un señor con buena voz y mal oído. Eso lo puede destrozar completamente todo. Entonces yo buena voz no tengo, pero el oído es suficiente. Así que... Bueno, pero voz radiofónica sin miedo. Bueno, hacemos lo que podemos. Has dirigido los programas de radio de Iglesia Perseguida, que ya el título dirá. Hoy no es un día cualquiera, ¿no? Ese es el apartado que tienes. Exacto. La
radio sí. Me gustan mucho los YouTubes de tiempos modernos, con Fernando Paz, he colgado algunos en el aula. No he colgado este que trata de estos temas para no hacer spoiler mucho, pero ya me imagino que tratarás otros temas. Y eres fundador del Club de la Tertulia, como nos dijo Luis en la otra con mi mujer, que está ahí detrás, con Mariate, otra Mariate. Que lleváis una década. Efectivamente, y tuvimos que poner punto final por culpa de la pandemia y ahora estamos buscando el momento de retomar. Yo es que esto no lo había encontrado, lo cogí desde cuando fuiste a Ronadal, porque lo dijo. Bueno, y tienes una columna en Cuerpo y Alma, más de 2000 artículos de historia de España, del cristianismo, también de arte, de música y alguna de actualidad. Sí, porque a veces comentas la actualidad un poco más transhistóricamente, ¿no? No te quedas en el detalle de la anécdota, pero vas más allá y es muy interesante. Bueno, y fundamentalmente a mí lo que me gustas en persona, me gustas en la radio, me gustas tal, pero los libros, aunque los libros ya últimamente cuesta más trabajo leerlos, a mí es lo que más me gusta. Y bueno, tenemos Jesús en el Corán, solamente para que veáis que como ya el título ya indica a qué temas te dedicas y vamos, yo creo que es un tema, eso que decíamos antes, cercano a lo tabú, o a lo problemático. Pues mira, sobre este tema te diré para que veas hasta qué punto se roza lo tabú. Tuvimos que cambiar la portada, porque la portada era una estampa preciosa persa, donde aparecía Mahoma sobre un caballo y Jesús sobre un borriquito, porque Jesús es el profeta anterior a Mahoma en lo que es la religión islámica, y la tuvimos que quitar porque la representación del profeta para los musulmanes está prohibida, y entonces nos jugábamos sencillamente el título. Y tuvimos la idea de irnos a la mezquita de Córdoba y hacer esta fotografía, que no ofende la sensibilidad islámica, donde aparece un crucifijo con Jesús clavado a él dentro de lo que es la mezquita cordobesa. Pero en fin, eso para ilustraros sobre lo que ha dicho Fernando, ¿no? Hasta qué punto pues vamos rozando temas que son unos más tabú y otros menos tabú. No hemos venido a polemizar, hemos venido a aprender. Otro título complicado, cristianofobia, pero sincero y verídico. Sí, sí. Yo estoy convencido de que lo que se está sucediendo con el cristianismo no es tanto por exigir otros derechos, otras culturas, sino por ir en contra claramente del cristianismo, igual que el hispanismo a veces, como veremos luego en el descubrimiento. Y tú analizas esta persecución de los cristianos en el siglo XXI. En el siglo XXI, siglo XX, sí, XXI, efectivamente. Es que ha empezado hace más de lo que parece, el siglo XXI. Y ahí en ese libro se va a ver que la persecución cristiana es una especie de pulpo capaz de adquirir dimensiones y formas completamente diferentes. Se analiza el caso de 24 países diferentes, en algunos de los cuales, como Pakistán o Nigeria, ser cristiano te puede costar la vida, pero se analiza también el caso español, el caso estadounidense, el caso francés, donde la persecución es de otra naturaleza completamente diferente, pero no por ello menos eficaz. Perdonadme esto que puede sonar en esta época como publicidad, pero tratándose de... Claro, si no podemos hacer ya publicidad de los libros, pues entonces ¿qué vamos a hacer, no? Pero tratándose de Luis, pues, puedo asegurar que no es tampoco egolatría ni nada de eso, sino que es una lucha, como diría mi amiga, la causa está por encima de las personas, ¿no, Julita? Pues un poco así, hay que trabajar en estos temas porque es la otra parte que no se ha visto todavía. A mí lo que me gusta especialmente es que no tenía oportunidad de tenerlo, lo he dedicado ahora, pero he visto retazos y me resulta muy interesante porque son el cristianismo desvelado, con todo lo que tiene esto de mística también, pero es una manera de lo que hace siempre, ¿no? De traducir lo que puede haber detrás de, como diría Santiago también, detrás de lo sígnico, hay una especie de símbolo detrás, metáforas, y entonces son las preguntas que podríamos hacernos de todo tipo, sí. Desde lo personal hasta lo social, ¿no? Es un análisis sobre todo de tipo histórico de todo lo que son los dogmas y las tradiciones y los comportamientos de los cristianos. Es decir, aquí está la respuesta. ¿Desde cuándo vemos a los cristianos a la Virgen María como virgen? Parece mentira, pero esto tiene una evolución. El concepto que los cristianos han tenido de la virginidad de María no es el mismo en el siglo I que hoy día en el siglo XXI.
cada uno de los sacramentos, qué evolución ha seguido, unos son más antiguos, otros son más modernos, y así todas esas preguntas que podemos llegar a hacernos, sobre todo, oye, ¿y esto por qué es así en estos momentos? Pues eso es lo que he pretendido. 103 preguntas me hago y 103 respuestas doy en clave histórica, siempre en clave histórica. Esto me recuerda a mi época cuando le metíamos las preguntas al profesor de religión, que algunas estarán ahí, ¿verdad? Suerte de catecismo histórico. Y de cuando se acordó de cantar por el también. Si dio clase el cura, le metíamos preguntas de este tipo y luego las respondía, ¿no? Bueno, ya pues no nos entretenemos ya mucho, de Saulo a Pablo, no puede ser menos importante, pero a mí personalmente me atraían más, ya le meteré mano a este también. De Saulo a Paulo, que ya indica, le dices Pablo y luego dices el rabino que se cayó del caballo, el rabino, que era rabino, ¿no? Y ahí desvelarás cosas que evidentemente están ya... Bueno, es una biografía de San Pablo, evidentemente, bueno, es mi visión sobre el tema, y yo os anticipo que para mí se trata pues, de uno de los 4 o 5 o incluso menos personajes más importantes de la historia, es decir, la revolución que lleva a cabo San Pablo es absolutamente increíble. Incluso llego a decir que hay personas que no terminan de entender esta afirmación que hago, que el cristianismo sería completamente distinto sin San Pablo. Empezando, sería mucho más reducido en el ámbito geográfico, probablemente incluso estuviéramos hablando, probablemente estaríamos hablando de una secta dentro de lo que es el judaísmo. Esto hay gente que lo ve contrapuesto a la situación de que Jesucristo es el verdadero fundador del cristianismo y aquel cuyo mensaje es aquel en el que creemos los cristianos. Yo creo que eso es perfectamente compatible con la labor que lleva a cabo de difusión y de expansión del cristianismo San Pablo, sin cuya labor, pues insisto, probablemente el cristianismo apenas sería una secta en Tierra Santa, más o menos dependiente de lo que es decir, finalmente la verdadera difusión, el verdadero proyección del cristianismo la produce San Pablo. Es el que tiene la visión de que efectivamente hay que ir a la capital del imperio y difundir la religión desde ahí, desde la capital del imperio, para hacerla una religión universal, abierta a todos los seres humanos. Entonces, para mí es un personaje desde el punto de vista histórico clave, fundamental, uno de los 3 personajes más importantes de la historia. Como veis es un buen comunicador porque yo solo lo iba a mencionar y es que no está preparado esto ni nada, pues si se te está ocurriendo que lo que vas a tratar hoy puede ser el primer capítulo de unas posibles continuidades del cristianismo, de otro tipo de místicas, ¿no? Y bueno, yo, para mí quizá porque es el hijo más pequeño, ¿no? Es el más nuevo, por el resto le voy a recordar siempre cuando los conocimos, ¿no? Quizá la historia desconocida del descubrimiento de América en busca de la nueva ruta de la seda, donde en 2 palabras, bueno, yo creo que, aunque dices tú que va más allá de desmentir la leyenda negra y que es muy importante, hay otros libros, se ha hecho un famoso yo y toda esta gente, ¿no? Y mi amiga la Julita va a escribir un libro seguramente sobre el cristianismo, a ver si se atreve y tal. Pues a mí me dejaste cuando lo escuché ya la primera vez, que lo había oído en la entrevista, pues que no conocía yo esas 4. ¿No? 5. Ya añadimos el 5. Exactamente. Resume pues en definitiva lo que la gente viene a llamar el descubrimiento de América no es tal descubrimiento de América, en realidad es un descubrimiento muy superior, mucho más importante, donde el descubrimiento de América probablemente ni siquiera sea lo más importante. España lo que lleva a cabo es el descubrimiento del 57% del planeta Tierra, el 57% del planeta Tierra, con 5 grandes descubrimientos, que son los que se explican en este libro, de los cuales el de América es solo uno más de ellos, y para mí ni siquiera el más importante, en todo caso el segundo. Hay otro para mí que es todavía más importante. Estoy viendo, este era el mío de aquella vez, sí. Y este ya es la segunda edición. Exactamente, sí, vamos por la segunda edición. ¿Me lo contaste? Sí, señor, sí, señor. Vamos por la segunda edición también del cristianismo desvelado. No sé que se nos vaya a aburrir los minutos de publicidad. Exacto. Puedes empezar. Pues nada, un verdadero placer. Un aplauso para... que me acoge con un cariño que francamente es grande como pocos que me haya encontrado yo en la vida, es verdad. Es decir, me lo encontré en la anterior charla que di aquí en Salamanca
donde, bueno, pues tuve una acogida muy buena, pero cuál fue mi sorpresa, que al salir de aquella charla, pues me encuentro a Fernando con Ana, que estaban los dos en la puerta, esperándome para, pues, saludarme y para pasearme por Salamanca y para invitarme a esta ocasión. La verdad que, bueno, pues me encontré ante un amigo realmente, un amigo que acababa de conocer, pero un gran amigo y una excelente persona. Sinceramente íbamos también, aunque nos sorprendiste en la entrevista, pero íbamos también a lo que nos decía Luis, un poco a coger para personas que pudieran venir, pero luego me encontré además un amigo. Sí, sí, así es. Ya se saben los caminos de... Y claro, los caminos del Señor son inescrutables. Y esa es la razón por la que me encuentro en Salamanca por tercera vez en poco más de 6 meses, impresionante. Y bueno, y en esta ocasión, pues para hablar efectivamente un poquito de lo que es el ambiente en el que nace un personaje llamado Jesús de Nazaret, que efectivamente pues nace en un ambiente histórico como todos lo hacemos, pero un ambiente histórico que probablemente no conocemos de manera suficiente. Conocemos lo que es el mensaje religioso de Jesús de Nazaret, conocemos pues algunas cosas en las que se han puesto más el acento, pero no conocemos bien lo que es aquel ambiente histórico en el que nace este personaje. Yo lo voy a tratar siempre, en todo momento, como un personaje histórico, lo cual no quiere decir que no crea en la trascendencia que pueda tener de otro tipo, pero yo he venido aquí a hablar de un personaje histórico, una persona que aparece en el mundo, en la tierra, porque además así es el mensaje divino, así lo presenta el propio mensaje divino, y aparece al principio de los tiempos, al principio de nuestra era, en un año que es el año 1, que por cierto está mal calculado, pero no porque yo lo diga, es muy fácil llegar a esta conclusión. El Evangelio no dice que se trate del año 1, no se trata por lo tanto de un dogma de fe, y ese año 1 en realidad probablemente habría sido mucho más correcto haberlo situado en torno al año -5, -6, ese habría sido el verdadero año 1 si analizamos los datos históricos que los propios evangelistas nos aportan a lo largo de su obra. O sea que aquí ya tenemos, para empezar, un primer desencuadre histórico en el que podríamos profundizar tanto como quieran ustedes. Bueno, ¿cuáles son las fuentes en las que nos tenemos que basar, que tenemos a nuestra disposición para hacer un retrato del ambiente histórico y religioso en el que nace Jesús de Nazaret? Que es evidentemente la Biblia, para empezar la Biblia, el Antiguo Testamento. ¿El Antiguo Testamento qué es el Antiguo Testamento? Todos hablamos del Antiguo Testamento, pero ¿qué es? El Antiguo Testamento es un conjunto de libros que se escriben a lo largo de 1000 años, desde el más antiguo, que sería la Torá, el Génesis, el Éxodo, Números, Deuteronomio. Pues estos 5 libros constituyen la Torá o Pentateuco, son los más antiguos, tienen una antigüedad de 1000 años antes de Cristo, están cumpliendo más de 3000 años en estos momentos. Pero hay libros muy modernos en el Antiguo Testamento. El libro de Daniel es prácticamente contemporáneo de Jesús y forma parte también del Antiguo Testamento. Además, el Antiguo Testamento tiene unos límites que, según quien los revise, son unos o son otros. El canon católico contiene 48 textos, pero el canon protestante ya solo contiene 42. Y el canon judío de ese mismo Antiguo Testamento todavía es más breve, y estamos hablando de unos 20 y tantos libros. Pues ya aquí tenemos otro contexto que tenemos que ir revisando. ¿Qué es el Antiguo Testamento que tantas pistas nos puede dar sobre aquello de lo que estamos hablando aquí? Y ya vemos que es algo muy variable, desde los 20 y tantos libros de los que hablan los judíos, a los 42 de los que hablan los protestantes, a los 48 de los que hablamos los católicos. Básicamente el Antiguo Testamento se divide en 3 grandes grupos. Sería la Torá, en términos judíos, o Pentateuco, 5 libros, Pentateuco, 5 libros en términos cristianos, los Salmos y los libros históricos, es decir, Jueces, Proverbios, etc. Tenemos también el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento también está condensado en lo que se llama un canon que se está elaborando desde los primeros momentos del cristianismo, que está perfectamente elaborado para el siglo IV y del que forman parte concretamente 25 libros, que son 19 cartas, los 4 evangelios, los Hechos de los Apóstoles y el libro del Apocalipsis. Todo esto también, estos libros también van a contribuir a darnos una impresión de lo que es el ambiente en el que nace Jesucristo. La Biblia, ¿cómo nos llega a nosotros? Es decir, de toda esta Biblia que hemos hablado, tan antigua, que incluso está cumpliendo 3000 años en estos momentos, ¿cómo es que llega a nuestro conocimiento? ¿Cómo es que la leemos? Pues la leemos básicamente
en lo que se llama la versión de la Septuaginta. Es muy difícil encontrarle versiones anteriores a la versión de la Septuaginta, la versión de los 70, también llamada Septuaginta o 70. Esta es una versión que prácticamente también es contemporánea de Jesús. Se está creando en el entorno de los judíos que existen en Alejandría, en Egipto. Se está elaborando por aquel entonces y estamos hablando de un escenario temporal que es muy contemporáneo a Jesucristo. Encontrar versiones de la Biblia, que serían en hebreo, anteriores a la Septuaginta, es muy complicado. Parcialmente nos los hemos encontrado, por ejemplo, en los famosos manuscritos del Qumrán, que han aparecido en Tierra Santa, en un lugar determinado, en unas cuevas determinadas de la tierra palestina. Ahí tenemos una colección parcial de la Biblia escrita en hebreo. Pero para poder hacernos una idea de aquello de lo que realmente estamos hablando, nos referiremos siempre a la Biblia escrita en griego, en Alejandría, en tiempos muy contemporáneos al nacimiento de Jesús, y que se llama la Biblia de los 70 o Biblia Septuaginta. Junto a estos escritos de tipo bíblico, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, también disponemos de otras obras que contribuyen a darnos información sobre lo que era el ambiente histórico en el que se desarrolla la figura de Jesús. Pues, por ejemplo, en el ámbito judío tenemos la obra de Flavio Josefo, tenemos las antigüedades y tenemos las guerras judías, que pretenden ser un repaso a toda la historia de los judíos, escrita por un autor que, una vez más, es bastante contemporáneo de Jesús, que participa en lo que son las guerras judeo-romanas, que él mismo relata. Estos libros, las antigüedades, las guerras judeo-romanas, se escriben en el entorno del año 70, 80, 90 después de Cristo, y son evidentemente un repaso histórico maravilloso para lo que es el objeto de esta charla. Tenemos también la obra, por ejemplo, de Filón de Alejandría, Embajada ante Cayo, que nos da tantas claves, y tenemos otra obra muy importante que también contribuye digamos que a conformar este ambiente histórico del que hablamos, que es el Talmud. El Talmud es la segunda obra judía en importancia más allá de la Biblia. El Talmud está compuesto de dos partes, por un lado la Mishnah y por otro lado la Gemara. La Mishnah más la Gemara constituyen el Talmud. El Talmud se empieza a escribir también a partir de una manera muy contemporánea a lo que es la existencia de nuestro personaje central, Jesús de Nazaret, tal vez un poquito después, justamente en el momento en que los judíos tienen que abandonar Jerusalén, se establecen en una nueva ciudad que se llama Jamnia o Yavne, y hay una serie de estudiosos judíos empiezan a elaborar el Talmud. Como he dicho, está formado de dos partes, la Mishnah y la Gemara. La Mishnah es un comentario de la Biblia, la Gemara es un comentario de la Mishnah, es decir, la Gemara es el comentario de la Biblia. Esta es la manera en la que debaten los sabios judíos, que es una manera muy interesante. Se trata de una obra amplia, grande, tan amplia o tan grande como la Biblia, y que tiene dos versiones fundamentales, una más resumida, más corta, más rudimentaria, si quieren ustedes, que es el Talmud de Jerusalén, y otro mucho más amplio, mucho más elaborado, que es el Talmud de Babilonia. Por lo tanto, con estas obras de las que les he hablado, podemos llegar a establecer un poquito lo que era el ambiente en el que se produce el advenimiento de la figura de Jesús de Nazaret y su mensaje. Como saben ustedes, el judaísmo nace en Abraham. La religión judía nace con un personaje que se llama Abraham, y que es el padre de las tres religiones monoteístas. Es tanto el padre del judaísmo, que es el abuelo en esta evolución histórica de tipo religioso, es el padre del cristianismo y es el padre también del islam, por cierto. Es decir, los propios musulmanes también se consideran herederos e hijos de este gran patriarca, que es el patriarca Abraham, que habría que situar más o menos en 2000 años antes de Cristo su existencia histórica. En el año 1000 a.C. situaríamos la figura de David, otro personaje central en lo que es la evolución y la expansión del judaísmo.
tenemos otro personaje también central, anterior a David, que es Moisés, en el siglo XIII a.C. Moisés es el que se encuentra en el ámbito egipcio con un pueblo determinado semítico, un pueblo semítico, como lo son también los árabes, que sin embargo es cautivo de los faraones, es cautivo del gran imperio faraónico y egipcio, donde ejercen como esclavos. Ve que están maltratando a un esclavo, Moisés, y entonces recuerda lo que son sus propios orígenes judíos y decide convertirse en la persona que va a liberar a ese pueblo judío que es esclavo de los egipcios y que lo va a sacar de Egipto para llevarlo a la tierra prometida. Todo esto ocurre en el entorno del siglo XIII a.C., 1200 años antes de Cristo. Luego va a venir la monarquía en la persona de Saúl y va a venir el personaje del que ya les he hablado, que es David, personaje central en lo que es, si quieren ustedes, la mitología, la historia de los judíos. A partir de ese momento, con la decadencia, bueno, va a venir también otro rey muy importante que es Salomón, el hijo de David, que lleva este imperio, que lleva este estado judío a su máximo esplendor, no solo ya de tipo político, sino también de tipo económico, pero a partir de ese momento se va a producir una gran división en el pueblo judío, que se va a dividir en 12 estados diferentes, tantos como tribus existen. Las tribus, ya saben ustedes, que llevan el nombre, cada una de ellas, y desciende cada una de ellas de los hijos de Jacob. Es decir, Abraham tiene un hijo que se llama Isaac, Isaac tiene dos hijos que son Esaú y Jacob. Esaú desaparece de esta historia, del tronco judío, y el judaísmo se extiende por lo que sería la familia de Jacob. Jacob tiene 12 hijos que constituyen las 12 tribus. Estas 12 tribus terminan sufriendo una división de tipo político y constituyéndose, estableciéndose en distintas partes de lo que es la Palestina actual, cada uno con un estado completamente diferente. Tenemos los estados del norte, que lo formarían, si quieren ustedes, resumiendo mucho, 11 de las tribus, y tenemos el estado del sur, que lo compone la tribu, donde se establece la tribu de Judá. Por eso los judíos se llaman judíos, porque provienen de la tribu de Judá. ¿Qué es lo que pasa con las 11 tribus del norte? Que van a terminar desapareciendo. Se va a producir una invasión en un momento determinado y esos judíos en su práctica totalidad van a desaparecer. Solo van a quedar los de la tribu de Benjamín, claramente asociada a la tribu de Judá, y la tribu de los levitas, que no tenía territorio propio porque eran los que se encargaban del templo y por lo tanto vivían en el estado de cualquiera de las otras 12 tribus. De manera que el grueso de los judíos que han llegado a nuestra época provienen de la tribu de Judá, en una minoría de la tribu de Benjamín y en otra minoría de la tribu de Leví. Por eso verán ustedes que hay muchos judíos que se llaman Ben Leví, por ejemplo. Hay otros judíos que se llaman Cohen. El apellido Cohen es un apellido claramente judío. Cohen es el sacerdote, los sacerdotes eran los levitas. Por lo tanto, también estos provienen de la tribu de Leví. La tribu del sur, así como la tribu del norte, viene a desaparecer hacia el año, las tribus del norte vienen a desaparecer hacia el año 733, el reino del sur es atacado por el caldeo Nabucodonosor en el año 597 y se lleva a todos esos judíos que vivían en Jerusalén y que forman parte de la tribu de Judá, se los lleva a Babilonia. Esto es lo que se va a llamar el exilio babilónico, del que habrán oído ustedes tantas veces hablar, que va a durar 60 años. 60 años en que los judíos descendientes de la tribu de Judá son esclavos de los babilonios, en lo que hoy, para que se hagan ustedes una idea, geográficamente hablando, se corresponde con las tierras iraquíes, con las tierras de Bagdad y compañía. Es ahí donde van a sufrir los judíos el exilio babilónico, que va a durar 60 años, y del cual les van a extraer, con permiso de Ciro de Persia, en el año 538, dos grandes personajes del judaísmo, que son Esdras y Zorobabel. Van a conseguir la liberación de esos judíos esclavos, así como aquellos que estaban
esclavos en Egipto, ahora esclavos en Babilonia, va a conseguir la liberación de estos judíos esclavos y el retorno a la ciudad de Jerusalén, con lo cual se va a constituir lo que se llama el segundo templo de Jerusalén. El primero, vamos muy deprisa y no se lo he contado, pero se lo cuento ahora, el primero lo había construido en su momento Salomón, pues en fin, con el cedro del Líbano, el oro, en fin, está todo muy bien narrado en la Biblia, cómo tiene lugar la construcción de ese templo, cuáles son sus dimensiones, cuáles son las condiciones que debe cumplir, los materiales con los que se construye. Pero ahora, con la liberación de estos judíos procedentes de la tribu de Judá, provenientes de Babilonia, se va a construir lo que es el segundo templo, que es el que va a conocer Jesús. Es decir, por lo tanto, Jesús cuando nace en la era del segundo templo. No confundir, esto es importante que lo digamos, con las reconstrucciones que lleva de manera contemporánea a la existencia de Jesús en ese segundo templo Herodes el Grande y su hijo y sus sucesores, que son muchos, ya tendremos ocasión de ver, Arquelao, Herodes Antipas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso es una reconstrucción del segundo templo. Esta está perfectamente mencionada en el Nuevo Testamento, son muchas las actividades que lleva a cabo Jesús de Nazaret en ese templo, que es el segundo templo que está siendo ampliado y reformado por Herodes el Grande. No hay tercer templo. Hay en estos momentos una intención por parte de algunos grupos judíos de reconstituir lo que sería el tercer templo. Existe ese movimiento en estos momentos, es minoritario, no tiene mucha importancia dentro de lo que es el ámbito judío, pero ese movimiento existe. En estos momentos lo que hay es el segundo templo que va a ser destruido en el año 70 después de Cristo. Momento fundamental de la religiosidad judía de los judíos actuales. Como se dan ustedes cuenta, unos 40 años después de la crucifixión de Jesús, entre 35 y 40 años después de la crucifixión de Jesús, se va a producir la destrucción del segundo templo, que la lleva a cabo el emperador Tito, el emperador romano Tito, y se hace contra su voluntad. Flavio Josefo nos especifica claramente en sus obras que Tito había dado la instrucción de no destruir el templo, cosa que además es perfectamente comprensible porque el templo era el edificio más importante existente en aquel momento en el Imperio Romano. Para que se hagan ustedes una idea, el Coliseo todavía no estaba construido. El edificio público o privado más importante existente en todo el Imperio Romano era el templo que estaba en la ciudad de Jerusalén, construido de acuerdo con criterios romanos, de la arquitectura romana y de la ornamentación romana. Entonces Tito da la instrucción de no destruirlo, pero un soldado introduce una antorcha en él y puesto que toda su estructura era de madera, aunque el exterior era de mármol y de piedras preciosas, etcétera, etcétera, el templo va a arder con relativa facilidad. Esto es un momento para los judíos de la máxima importancia, de tipo incluso religioso. Hay que añadir a este año 70 en el que se produce la destrucción del templo por el emperador Tito, una segunda fecha de la máxima importancia para lo que es el devenir histórico de los judíos a partir de ese momento. Es el año 135, en que el emperador Adriano, por cierto español, sevillano, manda destruir la ciudad de Jerusalén, la reduce a cenizas. Es decir, si ya teníamos el templo reducido a cenizas, ahora en el 135 lo que se produce es la completa destrucción de Jerusalén, con dos consecuencias fundamentales. La primera, la gran diáspora judía, que no es la primera, ha habido muchas antes, a lo largo de todo el devenir histórico de los judíos, pero sí es la más grande. Desaparecen todos los judíos de Jerusalén, porque así lo manda Adriano, no quiere volver a ver un judío en Jerusalén. Tengan ustedes en cuenta que la conquista de Tierra Santa por los romanos fue larguísima y durísima, duró más de un siglo. Los judíos eran realmente rebeldes, era un pueblo rebelde, era un pueblo rudo, era un pueblo aguerrido, muy difícil de gobernar, con una historia y con una mentalidad muy particular que los romanos no conseguían terminar de entender. Entonces llega un momento en que Adriano, harto ya de esta situación, dice: se acabó, muerto el perro, se acabó la rabia, destruimos la ciudad de Jerusalén y construye en su lugar una nueva ciudad llamada Aelia Capitolina.
año 135. Por lo tanto, del año 70 al año 135 se produce la absoluta desaparición de los judíos de todo lo que es el entorno de Tierra Santa. Les he dicho que las consecuencias de esta destrucción de Adriano de la ciudad de Jerusalén es doble. Por un lado, la gran diáspora judía, que es cuando los judíos vienen a Europa, se establecen por el norte de África, llegan a España, donde van a constituir una comunidad de la máxima importancia, hasta el año 1492, además con una formación muy importante, en fin, son buenos profesionales, son buenos artesanos, son buenos contables, manejan bien el dinero, es decir, una comunidad de cierta importancia. Pero la segunda consecuencia es el establecimiento en la ciudad de Yavnia, de Jamnia, Yavne o Yavnia, de esa escuela de la que ya les he hablado a ustedes, en la que va a tener lugar la elaboración del Talmud, y donde va a, de alguna manera, gestarse el judaísmo que ha llegado a nuestros días. El judaísmo que llega a nuestros días con las tradiciones con las que le conocemos hoy día, que naturalmente están basadas en tradiciones anteriores, pero el judaísmo que hoy día conocemos se gesta en esta ciudad de Jamnia o Yavne, en la que va a establecerse un judío que se llama Ben Zakkai, y que es un fariseo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, las dos grandes consecuencias de la destrucción de la ciudad de Jerusalén por Adriano, por el emperador. Vamos a situarnos un poquito, si quieren ustedes, ya en el contexto más de Jesús. ¿Qué es lo que nos encontramos en Jesús? Cuando Jesús viene al mundo, Tierra Santa, Palestina, es una unidad política única, valga la redundancia, más o menos autónoma. El rey en ese momento es Herodes el Grande, que gobierna en un territorio muy similar al que hoy vemos cuando marcamos las fronteras del Estado de Israel. Herodes el Grande es un rey constructor, es un rey importante, es un rey poderoso, es un rey respetado por los romanos, no es judío, es idumeo, está convertido, por lo tanto, por esta razón recibe el desprecio de los judíos, no es querido por los judíos, es constructor, pero su muerte va a traer a la región la crisis completa y total. Se va a dividir el territorio en varias zonas. Arquelao, su hijo Arquelao, el mayor, a todo esto decirles que era de una crueldad suprema hasta tal punto de que poco antes de morir hace matar a 4 de sus hijos, Herodes el Grande, que tenía múltiples hijos con numerosas mujeres. Su hijo mayor, Arquelao, se queda rey de la zona de Judea, que es donde está Jerusalén, y donde va a morir y ser crucificado, donde va a ser crucificado y resucitar Jesús de Nazaret. Otro de sus hijos, Herodes Antipas, se va a quedar con una parte del territorio al norte de Judea, que es Galilea. Es donde nace Jesús. Jesús nace en Galilea. Es el territorio que va a ser gobernado por Herodes Antipas, uno de los hijos de Herodes el Grande. Cuando él nace, reina Herodes el Grande. Herodes el Grande muere al poco de nacer Jesús y hereda ese territorio de la Galilea, lo hereda Herodes Antipas. Ese territorio de la Galilea va a ser un territorio judío autónomo durante todo lo que es la vida de Jesús. No así Judea. Judea va a sufrir un cambio de estatus político no poco importante, porque lo hereda el hijo de Herodes el Grande, que es Arquelao, pero Arquelao va a ser depuesto por los romanos, que van a convertir Judea en una provincia romana, con un gobernador romano, que ustedes saben perfectamente, el que nos afecta en esta historia no es otro que Poncio Pilatos. Todo esto forma parte de una gran provincia, que es la provincia siria, donde hay un gobernador superior que es el que gobierna toda la zona, que es Quirinio, por cierto, mencionado también en el Evangelio de San Lucas. Es decir, tenemos una gran provincia romana, que es Siria, donde hay un gobernador romano, que es Quirinio, dentro del cual hay unas subdivisiones. Entonces, estas subdivisiones son, por un lado, un reino autónomo, gobernado por un judío, que es Galilea, donde nace Jesús. Jesús, por lo tanto, nace en un reino autónomo judío. Y tenemos otra provincia que, sin embargo, no es un reino autónomo, es directamente ya una provincia romana.
gobernada por un procurador romano que es Poncio Pilato. Esto es la estructura política en la que nace Jesús. Por lo tanto, Jesús, cuando evoluciona, cuando se desenvuelve por Palestina, está cruzando fronteras, y está cruzando fronteras que tienen mucha importancia. En un momento dado de su ministerio se desenvuelve por lo que es un territorio autónomo judío, con leyes judías, con un rey judío. Pero en otro momento pasa a una provincia que va directamente, que está directamente gobernada por un gobernador romano. ¿De acuerdo? Esto es importante que lo sepamos. Bueno, aquí, si quieren ustedes, luego hablamos un poquito del ambiente social que existía en este entorno del que estamos hablando, pero nos vamos a ir adentrando sobre todo en el ambiente religioso, que es seguramente en el que ustedes están más interesados en informarse. Estamos hablando de un ambiente claramente monoteísta, es decir, un ambiente monoteísta que representa una verdadera isla dentro de un entorno que es absolutamente politeísta. Es decir, la religión imperante es la religión de los romanos, que al mismo tiempo es la heredera de la religión de los griegos, y que está conformada por multitud de dioses, por decenas y decenas de dioses. Se trata de una religión que es bastante, si quieren ustedes, por utilizar un término actual, tolerante, en el sentido de que es un Olimpo en el que caben nuevos dioses. Los romanos no están cerrados a que ese Olimpo se amplíe y que pasen a formar parte de ese Olimpo nuevos dioses. Tan es así que hay un momento en el siglo II en que se hace una propuesta por parte del emperador romano de integrar en ese Olimpo al mismísimo Jesucristo. Es decir, es una solución de compromiso que ven los romanos para acabar con este problema de los cristianos, esta secta disidente que tanto problema nos está dando, pues la integramos en el obispo, en el Olimpo, incluimos un dios más, que es el Dios Jesucristo, y ya está, aquí paz, después gloria, y acabamos con este problema. Hasta ese punto era tolerante y era abierto el Olimpo romano, en el que cabían toda clase de deidades, no solamente las recibidas, heredadas de la religiosidad griega, sino también muchas otras derivadas procedentes de la religiosidad faraónica y de tantas otras religiosidades que convivían en el imperio. La persecución que los romanos harán de los cristianos no va a ser una persecución estrictamente religiosa. Lo que molestaba a los romanos de la creencia de los cristianos en la figura de Jesucristo no era un tema estrictamente político, estrictamente religioso, era más bien un tema político. Era el hecho de que los romanos los cristianos, precisamente no querían integrar su Dios, esa Trinidad en la que creían, dentro del Olimpo romano, y se constituían en sociedades que eran bastante independientes, bastante autónomas, que se negaban a rendir culto al emperador, que esto sí era importante, por supuesto, para los romanos, y esto es lo que va a producir el enfrentamiento existente entre las autoridades romanas y los cristianos. ¿En qué creen estos judíos de los que estamos hablando? Evidentemente en el Dios único, en Yahvé, palabra que no se puede mencionar. En su lugar se utilizan palabras como Jehová, se utilizan palabras como la Shejinah, que significa la presencia, porque la palabra Yahvé es impronunciable para un buen judío. En el ámbito de los evangelios vamos a ver un circunloquio muchas veces utilizado para mencionar a este Dios único, que es el reino de los cielos, precisamente, término utilizado muchísimo en el Evangelio de San Mateo, en todos, pero particularmente en el de San Mateo. ¿Estos judíos creen en la vida eterna? Unos sí y otros no. Vamos a tener ocasión de ver. Todos creen en el Dios único, por supuesto no creen que Jesús sea parte de esa divinidad, pero no todos creen en la vida eterna. Esto ya va por familias, va por barrios, y vamos a tener ocasión de ver cuáles son esos barrios. La idea del Mesías, importantísima en lo que es el ministerio de Jesús, y efectivamente es que los judíos están esperando un Mesías en aquel momento. La figura del Mesías no termina de estar perfectamente delimitada, pero si hay un libro dentro de lo que es el ámbito del Antiguo Testamento donde se menciona en varias ocasiones la figura del Mesías y se le dota de una serie de atributos
que acompañarán su advenimiento. Ese libro no es otro, naturalmente, que el libro de Isaías, del que habrán oído ustedes hablar. Hay un autor llamado Crozán que identifica en este periodo histórico en el que vive Jesús hasta 30 mesías diferentes, y casi todos ellos con un ropaje de tipo militar y político que nada tiene que ver con la figura mesiánica que se arroga Jesús de Nazaret. Al hablar de la religiosidad judía es necesario que distingamos dos conceptos completamente que son adyacentes pero que son muy diferentes: el templo y las sinagogas. Templo solo hay uno. Templo solo hay uno, es el que está en Jerusalén, el que construyó en su momento Salomón en torno al año 1000 a.C., el segundo que se construye en el siglo VI a.C. gracias a Esdras y Zorobabel. Es el mismo templo, dos construcciones distintas. Templo solo hay uno, no es concebible que haya otro templo en Roma o que haya otro templo en Atenas. Sin embargo, sí es verdad que en la parte de Samaria una secta judía había establecido otro templo, y esto es lo que da lugar a esa enemistad de la que tantas veces se habla en los evangelios entre judíos y samaritanos. Los samaritanos tenían su propio templo, que naturalmente los judíos no aceptaban como tal. Cosa distinta son las sinagogas. Las sinagogas son, si quieren ustedes, delegaciones del templo en las que los judíos se reúnen para comentar la palabra de Dios, para llevar a cabo sus actos litúrgicos, sus oficios. Naturalmente, como pueden ustedes fácilmente corregir y entender, en el momento en que desaparece el templo en el año 70,